Society y que es presidente honorario de FLACSIM, la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, y es miembro del board de la Sociedad Internacional de Investor. Va a hablarnos con una presentación con un tema muy importante, que es cuál es el momento correcto para iniciar la terapia hormonal de menopausia. Néstor, tienes el micrófono. Buena charla. Muchas gracias, Andrea. Bueno, nuevamente, realmente un particular y especial agradecimiento al profesor Andrea Genazzani y a David Vázquez Aguad por haberme invitado a participar de esta jornada de la Academia Internacional de Human Reproduction. Y el tema que se me ha asignado, que como bien comentaba el profesor Genazzani, es en relación a la menopausia, el momento correcto para iniciar la terapia hormonal. En este slide adaptado de Lori Mosca, una cardióloga de muy alto nivel de los Estados Unidos, muestra la percepción que tienen las mujeres sobre los más relevantes problemas de su salud. En general, las mujeres piensan de que el problema más importante está relacionado con su cáncer de mama o con otros cánceres en un 34 y 27%, y solamente le asignan a la enfermedad cardiovascular un 7% de la problemática de salud y por la cual... Pero la realidad es la siguiente. ¿Cuáles son en realidad las causas de mortalidad en la mujer? La enfermedad cardiovascular ocupa el 34%, mientras que el cáncer de mama solo ocupa un 4%, razón por la cual debemos ir al riesgo real, y nosotros como ginecólogos tenemos un rol crucial en la prevención del riesgo cardiovascular en una etapa especial de la vida de la mujer, que es en la transición a la menopausia. ¿Qué es la enfermedad cardiovascular? Es un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos, entre los que se incluye lo que ustedes observan en la diapositiva: la fibrilación auricular, el accidente cerebrovascular, la enfermedad renovascular, la enfermedad arterial periférica y, fundamentalmente, el infarto de miocardio. ¿Cómo hacemos la prevención de la enfermedad cardiovascular? Los eventos en esta etapa de la vida, en la menopausia, pueden ser reducidos modificando factores de riesgo que, como están especificados acá, fundamentalmente cambios en el estilo de vida de la mujer, controlando la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad y otros componentes del síndrome metabólico. ¿Y cuándo iniciar la terapia hormonal menopausia? Cuando se la inicia en el momento oportuno, como vamos a ver a lo largo de mi exposición. ¿Cuál es el rol de la medicina para la prevención de la enfermedad cardiovascular en la menopausia? El riesgo aumenta después de la menopausia. Los ginecólogos vemos a las mujeres alrededor de la menopausia. Esto lo tomé de un gran cardiólogo, el profesor de ginecológica en Florencia en el año 2016, en la que él, como cardiólogo, decía que en cambio ellos ven a las mujeres mayores ya con la enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, el profesor Collins decía que la prevención de la enfermedad cardiovascular en las mujeres se logra con la reducción temprana de los ginecólogos y cardiólogos para lograr estos objetivos. Esta es una preciosa diapositiva tomada de Michael Mendelssohn, que es un speaker habitual en los congresos realizados por el profesor Genazzani en Florencia cada 2 años, que ahora ha sido pospuesto para mayo del año próximo. Y Michael Mendelssohn, de Tufts University, habla de los efectos de los estrógenos sobre los vasos arteriales cuando se utilizan en la menopausia temprana en comparación con la menopausia tardía. Dice Michael Mendelssohn que en la menopausia temprana el accionar de los estrógenos es producir vasodilatación, producir disminución de los factores inflamatorios y disminución de progresión de la lesión ateromatosa.
Mientras que si el estrógeno se utiliza en la menopausia tardía, va a haber una disminución en lugar de un aumento de la vasodilatación, disminución de la misma, incremento de los factores inflamatorios, es decir, totalmente lo contrario de la menopausia temprana, y una inestabilidad de la placa ateromatosa, es decir, todo lo contrario a lo que ocurre cuando se utiliza en la menopausia temprana. Los trabajos de investigación que relacionan la enfermedad cardiovascular con la terapia hormonal menopáusica, los más importantes de prevención secundaria, son el FACE, el IRA, el HERS, y hemos considerado en su momento, cuando salió, digamos, publicado en el año 2002, cuando estábamos en pleno Congreso Mundial de Menopausia en Berlín, el WHI, porque vamos a ver y vamos a considerar de que aun cuando sus investigadores lo presentaron como un trabajo de prevención primaria de la enfermedad cardiovascular, las características de las mujeres involucradas en el WHI corresponden a un trabajo de prevención secundaria, vuelvo a repetir, por las características de las mujeres ingresadas en ese estudio. De prevención primaria tenemos fundamentalmente el trabajo de las NERS, el Danish Study, que lo voy a presentar más adelante, el KIPS y el trabajo ELITE, fundamentalmente son los trabajos más importantes presentados en estos últimos años. En la terapia hormonal menopáusica, ¿hay una ventana de oportunidad para iniciarla? Acá está indicado que ambos grupos del WHI mostraron un aumento gradual en el riesgo de la enfermedad cardiovascular con la edad y con los años transcurridos en el uso de hormonas desde la menopausia. Es decir, que cuando se utiliza en un grupo de mujeres jóvenes con menos de 10 años de menopausia, no aumenta el número de eventos cardiovasculares ni en el grupo que utilizaban estrógenos con cuadros equinos solo en mujeres con histerectomía, es decir, que no tenían útero, o aquellas con útero intacto que utilizaban estrógenos conjugados más acetato de medoxiprogesterona. Como ustedes pueden ver, no había un aumento del número de eventos. Pero si se realizaba en mujeres con más de 20 años de menopausia, obviamente ahí se mostraba el incremento de los eventos, no solamente en las mujeres con estrógenos conjugados equinos solo, sino fundamentalmente con aquellas que recibían también acetato de medoxiprogesterona. Estos dos autores, el profesor Hodges de la costa oeste de Estados Unidos, el profesor Collins, que ya lo he mencionado anteriormente, en una publicación del órgano de divulgación de la International Menopause Society, el Climacteric, hablan de la hipótesis del tiempo para la enfermedad coronaria, la prevención de la enfermedad coronaria con tratamientos hormonales. Ellos dicen pasado, presente y futuro en perspectiva. Y hablan fundamentalmente de cuándo comenzar la terapia hormonal menopáusica, que es el tema que se me ha asignado. Estos autores priorizan que para maximizar los efectos beneficiosos de la terapia hormonal sobre la enfermedad cardiovascular, minimizando los riesgos, la ventana de oportunidad, en la cual ellos insisten, de Window of Opportunity, ocurre cuando la terapia hormonal se inicia antes de los 60 años y o con menos de 10 años de menopausia y se continúa por 6 años o más. Los estudios randomizados recientes en prevención primaria de enfermedad cardiovascular, mencioné anteriormente el estudio KIPS, el estudio ELITE. Vamos a referirnos rápidamente a la presentación de Michael Harman en el 23º Congreso de la North American Menopause Society, en el que da los resultados iniciales de este estudio KIPS, y dice que este estudio ha demostrado efectos favorables de la terapia hormonal en mujeres y, insiste, menopáusicas recientes. Y dice que los highlights del KIPS indican la necesidad de individualizar los tratamientos buscando utilizar las terapias hormonales justamente en el momento oportuno, que es en la ventana de oportunidad. Con respecto al estudio ELITE, la terapia hormonal menopáusica, presentado por justamente su principal autor, el profesor Hodges, en otro congreso del año 2013 de la North American Menopause Society, muestra que la terapia hormonal no incrementa el riesgo cardiovascular en mujeres sanas y
insiste, menopáusicas recientes. Este estudio RIC corrobora las evidencias que se pueden obtener múltiples beneficios cuando la terapia hormonal se utiliza cerca del comienzo de la menopausia. Como habíamos visto anteriormente, la hipótesis del tiempo, la ventana de oportunidad. El uso de terapia hormonal debe ser individualizado basado en el riesgo-beneficio para cada mujer y en sus características clínicas. Esta es la presentación que se realizó en el New England Journal of Medicine de este estudio del profesor Hodges. Vamos a ver las conclusiones. La terapia de estradiol oral se asoció con una menor progresión de aterosclerosis subclínica que el placebo, medida en el grosor de la carótida, el grosor de la íntima media de la carótida, cuando la terapia se inició dentro de los 6 años después de la menopausia, pero no cuando se inició en 10 años o más después de la misma. Este es otro estudio muy interesante, denominado el Danish Trial Study, que es un estudio randomizado, controlado, de un número muy importante de mujeres de menopausia reciente de 45 a 58 años, realizada por un grupo de mujeres de realmente de un país nórdico y presentado en el British Medical Journal. Las conclusiones de estas investigadoras, comandadas por Sherrick, que es el primer estudio randomizado controlado de mujeres sanas tratadas en la posmenopausia inmediata con 17 de estradiol y acetato de norepinefrina, y el único estudio con 10 años de tratamiento randomizado. Las investigadoras dicen que adicionalmente las mujeres fueron seguidas otros 6 años más luego de discontinuado el tratamiento. Los hallazgos sugieren que la iniciación de la terapia hormonal en la posmenopausia temprana reduce el riesgo combinado tanto de mortalidad, infarto de miocardio y o falla cardíaca. Estas investigadoras también presentan que la iniciación temprana y prolongada de terapia hormonal, es decir, la han seguido 16 años, no incrementa el riesgo de cáncer de mama o el riesgo de stroke. Los comentarios sobre este estudio Danish realizado por la Internacional de Menopausia se le ha pedido, entre otros, al profesor Hodges. Él dice que este estudio es el único estudio randomizado controlado a largo plazo que incluyó mujeres cercanas a la menopausia para comenzar la terapia hormonal. Dice que provee evidencia de que los beneficios en prevención superan a los riesgos. Y esto es algo muy interesante. Confirman los datos acumulados en los últimos 50 años que la terapia hormonal reduce la enfermedad cardiovascular y la mortalidad cuando es indicada en mujeres en la posmenopausia inmediata. Y dice el profesor Hodges que este estudio proporciona más evidencia para contradecir el concepto de que es preferible dosis más bajas y durante el menor periodo de tiempo posible. Él dice que este postulado, que nunca tuvo una base científica cierta, puede impedir a las mujeres obtener los beneficios asociados al uso a largo plazo de la terapia hormonal, como son la reducción de enfermedad cardiovascular, la de las fracturas óseas y de la mortalidad en general. Vamos a ir a las conclusiones sobre estrógenos, salud cardiovascular en la mujer, si realmente es un riesgo o un beneficio. El primer consenso global que presenta la International Menopause Society con una serie de sociedades que la acompañaban muestra que los estudios randomizados controlados, los observacionales y los metaanálisis evidencian que los estrógenos utilizados como terapia hormonal en la menopausia pueden disminuir la enfermedad cardiovascular y las causas de mortalidad e insisten en mujeres menores de 60 años y con menos de 10 años de menopausia. De climaterio y menopausia muestran que la terapia hormonal menopáusica, incluyendo la tibolona y la combinación de estrógenos conjugados equinos más base-doxifeno, son los tratamientos más efectivos para los síntomas vasomotores asociados a la menopausia de cualquier edad, pero que los beneficios superan a los riesgos, como venimos insistiendo, cuando se inicia antes de los 60 años.
Menopausia, terapia hormonal y enfermedad cardiovascular. Depende de factores genéticos, de factores de riesgo cardiovascular de cada paciente y de los cambios hormonales. En la menopausia temprana hay una disminución de la actividad en general, eso da lugar a un incremento del peso corporal, se produce una disminución de la sensibilidad a la insulina, incremento de los valores del colesterol, la expensa del LDL colesterol, incremento de la tensión arterial e incremento de los factores inflamatorios. Pero, si se utiliza terapia hormonal menopausia, en ese momento, en la menopausia temprana, ustedes ven que todo esto se ha revertido, es decir, la mujer al sentirse mejor incrementa su actividad, eso da lugar a una disminución del peso corporal, incrementa la sensibilidad a la insulina, la terapia hormonal menopáusica disminuye los niveles del colesterol total y en particular del colesterol aterogenético, el LDL colesterol, disminuye la presión arterial y disminuye los factores de inflamación. ¿Qué pasa cuando en la menopausia tardía se decide recién ahí utilizar terapia hormonal menopáusica? Como ven, hay un incremento de la disfunción endotelial, lo cual lleva a un aumento de la enfermedad cardiovascular, aumento en la progresión de la aterosclerosis, incremento de la inestabilidad de la placa e incremento de trombosis, es decir, todo lo contrario a lo que ocurre cuando se utiliza en la menopausia temprana. Entonces, la protección cardiovascular en las mujeres en la transición menopáusica incrementa en la transición menopáusica se incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Los cambios hormonales determinan una mayor vulnerabilidad en el sistema cardiovascular de las mujeres. Nosotros como ginecólogos somos el médico de atención primaria de la mujer para identificar los factores de riesgo tempranamente, educar a las mujeres en lograr un envejecimiento saludable, tratar o derivar las enfermedades cardiovasculares emergentes. Y la terapia hormonal menopáusica para el sistema cardiovascular no es peligrosa. Por el contrario, si es dada a la mujer adecuada y en el momento adecuado, como está resaltado en esta diapositiva, puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Este es unas recomendaciones liberadas por la International Menopause Society sobre enfermedad cardiovascular y terapia hormonal menopáusica, entre otros puntos, que, digamos, clarificado fundamentalmente en esta diapositiva lo relacionado con el tema al cual me estoy refiriendo, que es la enfermedad cardiovascular y la terapia hormonal. Y los puntos claves son los siguientes. En mujeres, antes de los 60 años y posmenopáusicas recientes y sin evidencia de enfermedad cardiovascular, el iniciar terapia hormonal estrogénica reduce la enfermedad cardiovascular y todas las causas de mortalidad. Ustedes ven que hay un nivel de evidencia A o grado de recomendación que es el máximo. Los datos de terapia hormonal menopáusica combinada continua son menos contundentes, dice la International Menopause Society, aunque algunos regímenes parecen ser protectivos, como ya lo hemos visto en el estudio Danish que he presentado anteriormente. Hay un estudio finlandés, el grado de evidencia o nivel de evidencia o grado de recomendación de ambos es el máximo, la letra A. Recientes metaanálisis y los 13 años de seguimiento del WHI muestran una consistente reducción de la mortalidad en usuarios de terapia hormonal menopáusica. Esto también es un alto nivel de evidencia. Y que no es recomendable iniciar terapia hormonal menopáusica después de los 60 años solamente como prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Esto también da lugar a un nivel de evidencia o grado de recomendación máximo, que es la letra A. Esto lo presenté en el Congreso Mundial de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia en Kuala Lumpur en el año 2006, en el cual finalizaba mi comunicación diciendo que cada mujer es única y tiene su propio perfil de riesgo. Por lo tanto, la terapia hormonal menopáusica debería adecuarse al mismo y a sus preferencias, ajustándose a la respuesta. El seguir estas recomendaciones podría conducirnos a una mejor calidad y mayor expectativa de vida de nuestras pacientes. Muchas gracias por la atención de ustedes.
Profe. Muchísimas gracias, Néstor, por su brillante presentación.